Bienvenidos una vez más a Católico Conoce tu Fe. Hoy vamos a hablar del Concilio Universal Ecuménico como uno de los sujetos de infalibilidad. Nos había quedado un poco en el tintero en el video pasado que hablamos de la tradición con mayúsculas y de las tradiciones eclesiales, justificar un poco más esta verdad de la que nosotros partimos, ¿no? Que aceptamos. ¿Sí? Como los principios en las otras ciencias son indemostrables, o sea, se parte de ellos a demostrar otras cosas. En la teología nosotros partimos de verdades que aceptamos o no aceptamos, o sea, no pueden, o sea, los artículos de fe, las verdades de fe no pueden ser demostradas. Pero existe en teología lo que se llama grados de certidumbre teológica y es bueno que nosotros las distingamos para saber que un concilio ecuménico como el Vaticano II, un concilio puesto tanto en tela de juicio por tantas personas hoy en día, me parece que tiene que quedar claro que no es menor y que estos son los errores sutiles en los que pueden llegar a incurrir personas que, de buena fe creyendo en ciertos grupos dentro de los bautizados, no tengan clara conciencia de que siempre en la Iglesia las definiciones de un concilio fueron tenidas como infalibles. Los obispos participan de esta infalibilidad, no junto al Papa, sino en unión con él, pues forma parte del colegio. Colegialmente, el Papa les hace partícipes del gobierno universal de la Iglesia. Eso ocurre en el concilio. El concilio es infalible y es la unión de los obispos con el Papa. O sea, es una creencia que viene desde siempre, pero lamentablemente en el último concilio, gracias a la propaganda, lamentablemente de propios miembros de la Iglesia, se llegó a alimentar y crecer más esta sospecha al Concilio Vaticano II y esto socava los fundamentos, los pilares de nuestra fe, ¿sí? Los pilares de nuestra fe. Digamos, es un tema muy sensible y muy delicado que va al núcleo de nuestra fe y que pone en tela de juicio la autoridad, sobre todo la autoridad del primado y del colegio episcopal, pensada por el fundador de la Iglesia. Entonces este tema es muy delicado y muy sensible, muy importante en la vida de la Iglesia y a mí lamentablemente me causa muchísimo dolor, mucha tristeza la ignorancia y ver cómo muchos bautizados abusan de la ignorancia de otros bautizados para inocular su veneno. Por eso, sin más dilación, vamos a comenzar con estos grados de certidumbre teológica y quiero que le presten mucha atención. Tienen el supremo grado de certeza las verdades reveladas inmediatamente. El ascenso de fe que a ella se presta radica en la autoridad misma del Dios revelador. Fides divina. Y cuando la Iglesia garantiza con su proclamación que se hallan contenidas en la revelación, entonces dichas verdades se apoyan también en la autoridad del magisterio infalible de la Iglesia, Fides católica. Cuando son propuestas por medio de una definición solemne del Papa o de un concilio universal, entonces son verdades de fe definida, de fide definita. 2. Las verdades católicas o doctrinas eclesiásticas sobre las que ha fallado de forma definitiva el magisterio infalible de la Iglesia, hay que admitirlas con un ascenso de fe que se apoya únicamente en la autoridad de la Iglesia, fe eclesiástica. La certidumbre de estas verdades es infalible como la de los dogmas propiamente dichos. O sea, no puede haber error en estas verdades definidas, ¿sí? Después, tercero, verdad próxima a la fe, fidei próxima. Es una doctrina considerada casi universalmente por todos los teólogos como verdad revelada, pero que la Iglesia no ha declarado todavía como tal de forma definitiva. 4. Una sentencia perteneciente a la fe o teológicamente cierta. Es una doctrina sobre la cual no ha hecho todavía manifestaciones definitivas el magisterio eclesiástico, pero cuya verdad está garantizada por su conexión íntima con la doctrina revelada. Conclusiones teológicas. 5. Sentencia común. Es una doctrina que, aunque todavía cae dentro del campo de la libre discusión, es sostenida generalmente por todos. Esta sí podría ser ahí, fíjense recién en la quinta, ¿no? Pues las otras son todas verdades firmes. Opiniones teológicas de inferior grado de certeza son las sentencias probables, más probables, bien fundada y la llamada sentencia piadosa, por tener en cuenta la piadosa creencia de los fieles. Sententia probabilis, probabilior bene fundata pia. El grado íntimo de certeza lo posee la opinión tolerada, que solo se apoya en débiles fundamentos, pero es tolerada por la Iglesia. A propósito de las declaraciones del magisterio eclesiástico,
Hay que tener en cuenta que no todas las manifestaciones de dicho magisterio en materia de fe y costumbre son infalibles y por tanto irrevocables. Son infalibles únicamente las declaraciones del Concilio Ecuménico, vuelve a decirlo, que representa el episcopado en pleno, y las declaraciones del Romano Pontífice cuando habla ex cátedra. El magisterio del Romano Pontífice en su forma ordinaria y habitual no es infalible. Tampoco las decisiones de las congregaciones romanas son infalibles. No obstante, hay que acatarlas con interno asentimiento, motivado por la obediencia ante la autoridad del magisterio eclesiástico. No es suficiente como norma general el llamado respetuoso silencio. Excepcionalmente puede cesar la obligación de prestar el ascenso interno cuando un apreciador competente, después de examinar reiteradas las razones, llega a la convicción de que la declaración radica en un error. Fíjense todos los pasos que tienen que haber para que no se hable con tanta liviandad sobre el cuestionamiento a la autoridad del magisterio, ¿no? Incluso en materia del magisterio no infalible. Pero ahora también vamos a la parte donde se habla de la Iglesia en este manual, el manual de Ludwig Ott, Teología Dogmática, manual de Teología Dogmática, en la parte que dice los sujetos de la infalibilidad. Los sujetos de la infalibilidad son el Papa y el episcopado en pleno, es decir, la totalidad de los obispos con inclusión del Papa, cabeza del episcopado. A. El Papa es infalible cuando habla ex cátedra de fe. B. El episcopado en pleno. El episcopado en pleno es infalible cuando, reunido en concilio universal o disperso por el orbe de la tierra, enseña y propone una verdad de fe o costumbres para que todos los fieles la sostengan. O sea, cuando enseña y propone, ¿sí? No una declaración solemne como la Inmaculada Concepción. Cuando enseña y propone, cuando enseña, ¿sí? Es lo que hizo el Concilio Vaticano II, enseña y propone. Así que bueno, es de fe. Acá, como ya aparece en la Iglesia, estuvo siempre viva la convicción de que las decisiones del Concilio Universal eran infalibles. San Atanasio dice del decreto de fe emanado del Concilio de Nicea: las palabras del Señor pronunciada por medio del Concilio Universal de Nicea permanece para siempre. San Gregorio Magno reconoce y venera los 4 primeros concilios universales como los 4 evangelios. El quinto lo equipara a los otros. Para que el concilio, bueno, ahí da todas las razones del concilio, pero para que veamos que un concilio no es algo que tiene que ser discutido o puesto en tela de juicio, puesto en duda, atacado de ninguna manera, porque es uno de los sujetos de infalibilidad en cuestiones de fe y de costumbre. El episcopado en pleno es infalible cuando está reunido en concilio. Así que bueno, era eso lo que quería decir. Espero que se haya entendido, para que dejemos de, como dice un predicador mexicano, torpedear el Concilio Vaticano II, porque, repito, es socavar los fundamentos, el fundamento medular de nuestra fe, donde Cristo cimentó la autoridad, que es en el magisterio de la Iglesia. Estamos yendo contra uno de los fundamentos puesto por el mismo Jesús. Repito, no nos sale gratis poner en tela de juicio, en discusión, el Concilio Vaticano II en la totalidad de sus documentos. Todos los documentos gozan de esa infalibilidad. Una persona que tampoco parece que sabe, o sea, me consta, le dijo a otra persona conocida mía que sostener esto, que ustedes lo están viendo en el manual de Ott, era conciliarismo, cuando justamente el conciliarismo es el error contrario, o sea, es restarle poder al primado. Por eso siempre un concilio tiene que ser convocado, o por lo menos con el consentimiento del Romano Pontífice, o sea, del Papa, del Vicario de Cristo. El concilio siempre tiene que estar el sucesor de Pedro. Por eso vamos a empezar, ya que al actual Papa le dicen, como para mostrar su poca fe o su falta de fe en la asistencia del Espíritu Santo, le dicen Bergoglio. Vamos a empezar nosotros, o sea, esto lo propongo, yo lo voy a hacer, a llamarle el sucesor de Pedro, para que les recuerde que Francisco, el Papa Francisco, es el sucesor de Pedro, y que en la Escritura lo dice bien: yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú ve y confirma a tus hermanos. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es el sucesor de Pedro. O sea, es voluntad expresa del mismo Cristo, fundador de la iglesia. El que pone las reglas en su iglesia es Cristo. Ningún grupo, ni cismático, ni rebelde, ni que se proclame o se adjudique ortodoxia. Cristo pone las reglas. Cristo pone las reglas. Debemos obediencia a la autoridad que él mismo confirió al sucesor de Pedro y a los apóstoles, sus sucesores, los obispos, en comunión con el obispo de Roma. Así que bueno, espero que se haya entendido. Como les digo siempre, Dios los bendiga, gracias por estar y hasta otra vez.